Capítulo 231. La decisión de Faruzan. El tiempo pasó poco a poco, y Enamel quedó completamente inmerso en el descifrado. El resto de la gente solo podía esperar, aunque no pagaban nada, pero también se ponían ansiosos en el corazón. Unas horas después. Oh no, la puerta del primer salón ha sido destruida por monstruos. Un estudiante corrió hacia ella, con cara de miedo. ¿Es tan rápido? A juzgar por la velocidad con la que destruyeron, tardarían varias horas en destruir la segunda puerta, y aunque destruyeran esa puerta, no podrían encontrarnos en poco tiempo basándose en el aliento de la vida. Así que no te pongas nervioso. Es mucho mejor de lo que esperaba, no esperaba que esa puerta fuera tan difícil, depende de si ella puede descifrarla con éxito en las próximas horas. Es una pena que no podamos ayudar mucho, si no, puede ser más rápido. No sé cómo está la situación en el desierto ahora, ni cuál es la situación en el lado de la academia. Solo puedo esperar aquí. Al oír esta noticia, los estudiantes la aceptaron poco a poco tras asustarse. Al mismo tiempo, varios mentores de la Academia Sahvara discutían, presumiblemente decidiendo que Sonda entraría primero en ese extraño espacio. Debido a la velocidad de descifrado según Luzan, es probable que solo se pueda enviar un detector a ese extraño espacio antes de que lleguen los monstruos. Sin embargo, en este momento, sobre el duro suelo de piedra, flotaban hilos de niebla negra, que sin duda eran el aura del abismo. Los monstruos venían de las profundidades de la tierra, portando energía abisal. No cabe duda de que la situación del desierto ya no es optimista en este momento. ¿Qué es esto? Parece que viene del subsuelo, ¿verdad? Luego aparecerán monstruos de la tierra. No me asustes, como reliquia antigua, esta losa de piedra debería ser bastante dura. No te preocupes por esto todavía, es mejor entrar en el detector tanto como puedas y aguantar la respiración, no te dejes afectar por esta niebla negra. Da mucho miedo. Durante un tiempo, algunos estudiantes entraron en pánico inmediatamente. Además, también descubrieron que esta aura abisal podía afectar mucho su estado, aunque el aura del abismo no era lo suficientemente fuerte en ese momento, pero con el tiempo, temo que morirían sin esperar la exitosa descifración de Faluxan. Afortunadamente, los estudiantes de Faluxan más o menos tienen un conjunto de equipo y llevan estrictas máscaras metálicas hechas por ellos mismos, aislando por completo la invasión del abismo. Sin duda, este material les quedó en manos cuando Faluxan dejó la academia en ese momento. Por supuesto, algunos estudiantes usaron este material para hacer un juego de armadura, pero parecía que en ese momento no podían usarlo en absoluto. El tiempo pasó, y gracias a los esfuerzos de Faluxan, toda la descifración estaba a punto de completarse, quedando solo un pequeño proceso. Antes de completarlo, Enamel también debe consultar con los otros mentores que Sonda dejar entrar primero. Al ver a Faluxan acercarse a los dos detectores con una sonrisa en el rostro, los estudiantes y tutores respiraron aliviados y ansiosos durante varias horas, y por fin pudieron salir primero de un grupo de personas. Simplemente primero tienen que confirmarlo. Faluxan, ¿has conseguido descifrarlo? Preguntó un mentor nervioso. Bueno, es solo un último paso, he venido a preguntar qué detector dejar entrar primero. Faluxan asintió. Luego tomó la máscara metálica que le había entregado su alumna y, efectivamente, cuando se la pusiera no se mareó. Faluxan, gracias por tu esfuerzo. Durante el tiempo que lo descifraste, hemos discutido y decidido dejar que tu división y estudiantes entren primero en ese extraño espacio. Por supuesto, también hemos seleccionado a algunos estudiantes relativamente excelentes, estas personas no tienen objeción, sin Faluxan este plan no habría podido salir tan bien. Faluxan asintió ligeramente, sin decir mucho, lo cual también era de esperar. Por supuesto, Faluxan, nuestra principal preocupación es... Hablando de esto, la tutora no pudo evitar detenerse, giró la cabeza para mirar a los estudiantes detrás de ella, con la mirada un poco evasiva, como si quisiera evitar algo. Enamel, demos un paso para hablar. Vale. Aunque no sé qué más le pasó a este mentor, no tardó mucho en un tiempo. Y Faluxan está seguro de que la próxima descifración será más rápida. Los dos llegaron rápidamente a un rincón oculto. Ahora puedes decirlo, no lo escondas, no es bueno retrasarlo demasiado. Entonces, para resumir, tras nuestra conversación, decidimos unánimemente renunciar a un detector, porque la situación actual ya es bastante grave, a menos que Faluxan, tu velocidad de descifrado puede duplicarse, si no, los monstruos vendrán aquí. Por lo tanto,
el resultado final seguirá siendo que la mitad de la gente no podrá ir a ese espacio extraño. Así que, naturalmente, espero que puedas entrar contigo, Faluxan. Si quieres salir de ahí en el futuro, no puedes prescindir de ti. Porque tus logros académicos en la agencia no son algo con lo que yo y los demás podamos alcanzar. Dijo el mentor con sinceridad. ¿Renunciar a un detector? Sí. ¿Has preguntado a los estudiantes? Todavía no, pero creo que pueden adivinar nuestra decisión. Vaya, perdona que no haya aceptado, pensé que podría descifrarlo mucho más rápido la próxima vez, y en segundo lugar, solo había algo de aura del abismo entrando, pero esos monstruos seguían fuera de la puerta del segundo pasillo. Aunque destruyamos esa puerta, tardará mucho en encontrarnos, y estoy seguro de que podremos descifrarlas con éxito antes de que lleguen. Falusan, ¿qué tan seguro estás? Eres muy importante para nosotros. No quiero retrasar demasiado, por favor dadme una respuesta exacta, debéis pensarlo. La mentora confirmó repetidamente sus pensamientos a Falusan. Los estudiantes también son importantes. Vuelve y no pierdas más tiempo. En cuanto pronunciaron las palabras, el Osan volvió directamente a la puerta del salón. Ha decidido que, como mentora, no renunciará a ninguno de sus alumnos. Espera a que entre y descifre el último paso, y cuando salga, el detector entrará primero. Después de eso, Faluxan no dudó, solo quería que los estudiantes fueran a un lugar muy seguro lo antes posible, y al mismo tiempo, confirmar que su plan era realmente bueno. Faluxan oyó un leve paso, y el conductor de la sonda frente a él parecía tenso. Como conductor veterano, nunca había estado tan nervioso como hoy. En cuanto salió en Abel, arrancó inmediatamente el motor detector. Al mismo tiempo, los estudiantes también estaban bastante nerviosos. Estoy tan nerviosa, voy a ese sitio pronto, no sé cómo será, no tengo que comer, no me haré vieja, y luego hay amigos, pero no me sentiré sola, simplemente no puedo saber las noticias de fuera, no sé cuándo podré salir. Todo es gracias a los mayores, y efectivamente, no elegí al mentor equivocado en ese momento. Tuve muchísima suerte. El Señor es poderoso. Los mayores dominan. Señor, te quiero. Como alumnos de Falusan, eran naturalmente muy felices. Después de todo, tenían derecho a elegir y ser los primeros en entrar en ese extraño espacio. ¿Y su decisión? Ella decidió quedarse. Es muy confuso, pero esta es ella, olvídalo, yo también me quedo. En fin, soy muy mayor. Capítulo 232 Transferencia y lucha. Mientras Falusan salía rápidamente del salón. El detector frente al conductor arrancó rápidamente y salió disparado al pasillo a gran velocidad. Como el tamaño del detector es aproximadamente el mismo que este salón, es justo lo adecuado para acomodarlo. Este momento es extremadamente conmovedor. Los corazones de las personas en la sonda latían más rápido, deseando entrar en ese extraño espacio sin cometer errores. El resto de la gente observaba la escena con un atisbo de envidia en los ojos. Con un guau, ante la expectativa de la multitud, una extraña fluctuación ocurrió instantáneamente en el salón, y al momento siguiente, el detector desapareció. Funcionó de verdad. Elegir un mentor de Faluxan es, sin duda, la elección más correcta. ¿Por qué soy ciego y no elegí al tutor Faluxan como mentor? Si no, habría entrado en ese espacio, y ahora realmente me arrepiento. Es inútil arrepentirse, es demasiado tarde. Esperemos que el tutor Faluxan pueda descifrarlo con éxito antes de que llegue el monstruo. Si no, seríamos felices en vano. Por suerte, el grupo de personas que acaban de irse nos dejó con máscaras de metal, que aún pueden durar horas. En cuanto vieron desaparecer el detector, los estudiantes que se quedaron no pudieron evitar iluminar los ojos y se alegraron mucho. Sin duda, esto demuestra que el plan de Faluxan es alcanzable. Falusan es realmente un genio del mecanismo, aunque aún no he intentado descifrarlo, pero tras unas horas de persistencia, sé que no debe ser fácil. Ahora, esperemos despacio. Asegúrate de esperar hasta que lo descifre con éxito. El nombre de genio está bien merecido. No sé si es demasiado tarde, el aura del abismo aquí se está volviendo más densa y fuerte, espero que no afecte a su velocidad de descifrado. Los mentores también estaban hablando entre ellos. En cuanto a Falusan, después de ver desaparecer la sonda, como ejecutora del plan, debía de ser la más feliz, porque no fue en vano, todos los sacrificios valieron la pena, pensaba, que bien sería si su amiga siguiera allí, pero no había así.
Después de que el detector desapareciera, el descifrado se reinició, así que el Usan estuvo feliz un rato y siguió actuando. Después de todo, no era momento de celebrar. Y en ese extraño espacio, con un van, apareció de repente un detector, como si hubiera caído sobre una nube, y el suelo era una imagen extraña, como un espacio y un tiempo. Aquí no hay ningún cambio en la velocidad del flujo del tiempo. Por supuesto, estas personas corrientes por sí solas no pueden juzgarlo en un corto periodo de tiempo. Parece que debería ser un éxito. Debería ser cierto, si tú lo dices, mientras los monstruos no entren aquí, pueden vivir aquí para siempre. ¿Puede Sumeru sobrevivir finalmente a los supervivientes? Que eso espero, los esfuerzos de los mayores no fueron en vano, sino los de los mayores. También se sacrificó a sí mismo. El tiempo pasó poco a poco. La velocidad de descifrado Faluxan era mayor, pero el aura del abismo aquí también se estaba intensificando, lo que afectaría su estado hasta cierto punto. Para reducir errores, solo podía reducir su velocidad. Durante este periodo, la puerta del segundo salón también fue destruida por monstruos, y es lógico pensar que el material de la puerta del segundo salón no está mal, y debería poder resistir durante mucho tiempo, pero el resultado es... Pero era antes de lo esperado, y no cabía duda de que solo había una posibilidad, y el número de monstruos aumentó. El desierto, que ya había caído en la mayor parte del mundo, probablemente estaba en peligro en ese momento. Espero que esos monstruos puedan encontrar este lugar más tarde, maldita sea. ¿Por qué destruiste la segunda puerta tan rápido? No sé cuánto tardará el tutor Faluxan en descifrarlos todos. Digamos un poco menos, siento que me mareo. No quiero morir todavía. Es demasiado aburrido aquí, vamos a bajar a dar un paseo. El detector era muy silencioso, aunque el espacio era muy grande, dividido en varios pisos, pero el número de personas era demasiado grande, era difícil respirar con mascarillas metálicas, y estaba muy concurrido, y se podía ver claramente que algunos estudiantes con poca resistencia se habían desmayado. No tardaron uno o dos sabuesos del reino bestia a avanzar lentamente por un pasillo, y estaban comprobando según el aliento de vida que moría en el aire. Quizá fue suerte, había docenas de sabuesos del reino de las bestias que destruyeron juntos la puerta del segundo pasillo, pero solo dos sabuesos del reino de las bestias encontraron la dirección correcta. Aunque se encontraron con numerosos ataques de agencias en el camino, su fuerza física no fue suficiente para matarles, sino que solo resultaron gravemente heridos. Se puede decir que vinieron aquí por error. Cuanto más se acercaba al detector, el sabueso del reino de las bestias se volvía cada vez más sensible al aliento de vida. De repente, vieron a un humano en el detector. Luego un flash rápido. Por supuesto, los estudiantes e instructores del detector también vieron a estos dos sabuesos del reino bestia. Todos, despertad, viene un monstruo, preparad las armas que lleváis. Estate alerta, despierta. Al oír esas dos voces, el resto de los estudiantes se animaron al instante, especialmente al oír la palabra monstruo, sintieron que sus mentes estaban 100 veces más claras en ese momento. Porque ya habían visto claramente antes que los monstruos habían destrozado a sus compañeros, lo cual era extremadamente cruel. ¿Monstruo? ¿Dónde están los monstruos? Parece que solo hay dos extremos, o deberíamos llamar al tutor Faluxan para que lo resuelva. Somos gente corriente, me temo que será difícil resistirme. No puedes molestar al tutor Faluxan, este ya es un momento crítico, somos cientos de personas. ¿Tenemos miedo de dos monstruos? Y parecía que ambos monstruos estaban gravemente heridos, uno de ellos solo tenía una pierna. ¿De qué teníamos miedo? Baja rápido, sé fuerte y ataca conmigo, asegúrate de resolverlos rápido. Mientras estos estudiantes discutían, llegaron dos sabuesos bestia gravemente heridos. Uno de los sabuesos del reino bestia incluso arañó el detector con fuerza. Al momento siguiente, varios chicos sacaron sus armas bajo el detector y empezaron a pelear con estos dos sabuesos del reino bestia, pero obviamente, ni siquiera los sabuesos gravemente heridos eran algo con lo que la gente común pudiera lidiar, y solo necesitaban sacar suavemente una garra para partir a una persona por la mitad. De repente, llegaron gritos desgarradores. Al otro lado, Faluxan, que estaba ocupada descifrando, por supuesto escuchó esos sonidos, pero no tenía forma en ese momento, por si acaso, había completado el descifrado de otros espacios tanto como fuera posible, y luego llegó al pasillo. En ese momento aún estaba en un espacio relativamente lejano, y estaba sometida a una difícil descifración. Y no podía apartarse en absoluto. Con el paso del tiempo, los estudiantes perdieron la vida.
Por suerte, con el esfuerzo de 300 o 400 personas, el espacio es relativamente pequeño, mientras decenas de personas mantengan a un sabueso del reino bestia hasta la muerte, el resto de la gente coja armas y siga cortando, y con el tiempo, se pueden resolver. Finalmente, el sabueso del reino bestia con solo una pata fue machaqueado. Por otro lado, la vitalidad sigue siendo relativamente tenaz. Capítulo 233. Todos perecen. Decenas de minutos después, el sabueso del reino bestia también fue asesinado a machetazos. Por suerte, el espacio es pequeño y puede consumir vivos a estos dos monstruos, pero el precio pagado también es enorme. Más de 50 de las 3.400 personas murieron por ello. Vaya, vos. Los estudiantes exhalaron profundamente, como si hubieran agotado toda su energía, y la mayoría yacía en el suelo, intentando descansar un rato. Sin embargo, había un ligero movimiento delante. Parece que varios más sabuesos bestiales han encontrado la dirección correcta. Esto hizo que sus expresiones se tensaran de inmediato. No solo eso, sino que el suelo temblaba y un aura abismal más rica se elevaba. No es bueno, parece que un gran número de monstruos saldrá del suelo más tarde, pero la situación se está volviendo cada vez más grave en este momento. Inmediatamente, algunos estudiantes analizaron la situación actual. ¿Esto es el destino? ¿O quieres que este grupo de monstruos odiosos te despedazo? No hay necesidad de quejarse demasiado, es nuestra propia elección, al menos, nuestros compañeros sobrevivieron y deberíamos estar contentos. No sé cómo está la situación por parte de la tutora Falusan, ha vuelto al salón hace unos minutos y ahora debería estar trabajando en el descifrado final. Debemos perseverar e intentar bloquear a estos sabuesos del reino bestia y no dejar que molesten al tutor Falusan. Durante la conversación, varios sabuesos del reino bestia les rodearon al mismo tiempo, y seguían gravemente heridos. Pero hay algunos más de cabezas que antes, lo que hace que este grupo de estudiantes sea más difícil de manejar. Si el número de estudiantes baja hasta cierto punto, entonces puedes considerar abandonar el detector para entrar en el salón. Como el número de estudiantes es pequeño, no estará lleno al entrar en el salón, y también puede haber cierto espacio para que Faluxan descifre. ¿Y en el pasillo? Faluxan sigue acelerando. Aunque estaba inmersa en ello, también descubrió que la situación no era optimista en ese momento. Los gritos desde fuera del salón le hicieron entender que algunas caras conocidas del pasado la estaban dejando. Era la única en el público que tenía el ojo de Dios, pero no podía ser, tenía que estar ocupada con otras cosas. Sí. Si la academia está dispuesta a enviar más dueños del ojo de Dios para protegerlos, quizá la situación sea diferente. Pero, por desgracia, no hay sí. El tiempo pasaba segundo a segundo, y era muy torturante para Falusan. Frente a varios sabuesos del reino bestia, el número de estudiantes está disminuyendo, y ahora quedan menos de 100. La violenta vibración del suelo fue aún más impactante, como si estuviera ocurriendo un terremoto. Todos, pasad. No te quedes fuera. En ese momento, Elosan gritó de repente a los estudiantes y mentores supervivientes, aunque aún le faltaban 2 o 3 pasos para completar el descifrado, pero para entonces el número de estudiantes era inferior a 100, y cuando terminó el descifrado, temía que no quedara ni un solo estudiante. Al oír el sonido, los estudiantes abandonaron inmediatamente los detectores y entraron en el salón como locos, uno a uno. Al ver esto, el sabueso del reino bestia quiso entrar en el salón en un instante. Por supuesto, los estudiantes que entraron primero no les dieron oportunidad de entrar y cerraron rápidamente la puerta para mantener fuera a esos monstruos. Y esos estudiantes y mentores que van despacio solo pueden esperar la muerte. La situación actual es, sin duda, muy cruel. Todos quieren hacer algo cruel para sobrevivir. Al ver que los estudiantes habían entrado, Faluxan se sintió naturalmente aliviado. Aún no podía parar, y los 2 o 3 últimos procesos seguían faltando. Es realmente peligroso, acabo de escapar de la muerte, pero por suerte he entrado. Esta puerta también parece lo suficientemente sólida, debería poder bloquearla un tiempo, todavía tenemos esperanza de entrar en ese extraño espacio. Joder, ¿por qué cierras la puerta? Mi novia seguía fuera hace un momento. HMPH, obviamente tú también corriste rápido, elegiste rendirte con ella, pero ahora me culpas a mí, si no cierro la puerta rápido y espero a que esos 3 o 4 monstruos entren corriendo, me temo que vamos a morir. Algunos estudiantes están emocionales y otros discuten. Justo cuando querían descansar un rato, de repente. Con un boom,
un enorme sonido estalló fuera del salón, como si el suelo se agrietara. Inmediatamente después, la puerta originalmente sólida se hizo de repente más grande. Oh no, los monstruos están locos saliendo de la tierra. ¿Cómo pudo pasar esto? Solo una pequeña esperanza se extinguió en un instante. ¿Sigue siendo demasiado tarde? Muchos estudiantes se miraron con desesperación. Viendo este movimiento, la puerta pronto será destruida. Sin embargo, al siguiente momento, para hacerlos aún más desesperados. Hubo una fluctuación instantánea y aterradora en el salón, no era sencillo poder transferirse a ese extraño espacio aquí, de modo que bajo la colisión de las dos energías, durante un tiempo, hubo varios pequeños vórtices en el espacio, aunque el pequeño vórtice era pequeño, pero el poder oculto del espacio no debía subestimarse. La potente succión destrozó instantáneamente a varios estudiantes. Justo cuando todos se preguntaban qué había causado un cambio tan grande en este espacio. Vi que había un pasaje espacial en el cielo. Los objetos alienígenas que construyen el pasaje espacial sin duda significan que poderosos monstruos están a punto de descender aquí. Esto es demasiado desafortunado. Débilmente, se puede ver el interior del pasaje, y grupos de figuras oscuras se acercan al mundo exterior. Con un boom, aparecieron varios agujeros grandes en la puerta. En el pasadizo espacial, un enorme monstruo se asomaba lentamente. Al ver esto, los estudiantes y tutores se asustaron tanto que incluso se arrodillaron por las piernas débiles. En este momento crítico, Faluxan ha completado toda la descifración. Pero, ¿de qué sirve esto? Si varios sabuesos del reino de las bestias y monstruos enormes también han llegado, y aunque sean trasladados a ese extraño espacio, se moverán con ellos. En ese momento, Faluxan incluso se arrepintió de ese último paso. La situación cambió. Todos y los monstruos llegaron a un espacio. Pero no había nadie en ese espacio, y no parecía ser el extraño espacio en el que la sonda había entrado antes. Quizá fue por un paso espacial repentino que afectó la estructura espacial original de este lugar. Los monstruos miraron a los humanos con ojos feroces y de inmediato lanzaron una masacre despiadada. Y esto solo puede ser aceptado obedientemente. Faluxan no vio a su alumna, pero suspiró aliviada, ya fuera porque era otro espacio o porque el detector no había entrado allí en absoluto, aunque había dudas en su corazón, pero al menos eso no hizo que Faluxan se desesperara por completo. Ahora ya está agotada por el largo descifrado. Ni siquiera en su época dorada, no pudo derrotar a estos monstruos. También estaba cansada, realmente se esforzó al máximo. Justo antes de que los monstruos la destrozaran sin piedad, una sonrisa miserable apareció en la comisura de sus labios, y se la vio murmurando. Han pasado 100 años, y no está mal abrazar la muerte así. Padre y madre, he venido a veros, y a vosotros, en la próxima vida, seguiremos siendo buenos amigos. Mis alumnos, el profesor desea que podáis sobrevivir, sin duda. En el momento en que fue destrozada, Elusan en realidad no se arrepintió de no haber entrado en ese extraño espacio con el detector, porque el desarrollo de las cosas era impredecible, y como ejecutora del plan, solo quería que todos se escondieran en un lugar seguro. Este es el final del vídeo. Capítulo 234. Un encuentro a través de cientos de años. ¡Ay, qué pena! El señor Faluxan es demasiado terco. Si eliges entrar en ese extraño espacio con el primer detector, ¿será diferente la situación? De hecho, tras ver al monstruo que encarnó, su final es claro, y ha hecho todo lo posible por llevar a cabo su plan con éxito. Sí, lo consiguió con mucho éxito. Cuando la imagen terminó, los ojos de Zhongli se congelaron, reflexionó unos segundos, luego miró al frente y murmuró. Efectivamente, debido a la aparición repentina del pasaje espacial, que afectó la estructura espacial de este lugar, parecía que esas personas sobrevivieron. Por suerte, no tenía prisa por irme. Tarda un poco más en encontrar ese espacio. Alguien sobrevivió, lo cual es naturalmente algo feliz para Zhongli. Después de todo, desde que entró en el territorio de Sumeru, nunca ha visto a una persona viva de Sumeru. Inmediatamente después, Zhongli continuó controlando la fuerza de liberación del poder elemental, intentando encontrar ese espacio. Cada minuto y cada segundo, aparecen muchos vórtices espaciales. Por suerte, podía percibir el aliento de vida, de lo contrario sería difícil encontrar a los que seguían vivos. El tiempo pasó minuto a minuto. Finalmente, en algún momento. Al ver esto, el rostro de Zhongli cambió ligeramente, retiró inmediatamente el poder elemental liberado y luego caminó lentamente hacia ese vórtice espacial.
Y dentro de este vórtice espacial, los estudiantes de la sonda sobrevivieron sin duda, y durante los primeros años esperaban que alguien acudiera en su rescate, hablara de Sumeru y encontrara una salida. Pero con el tiempo, poco a poco dejaron de esperarlo, porque en ese espacio extraño no pasarían hambre ni envejecerían, lo cual parecía ser algo bueno para ellos. Pero si lo esperas durante mucho tiempo, habrá algunos problemas psicológicos más o menos. Por suerte, se acompañan mutuamente, y son eruditos que hacen experimentos y pueden soportar la soledad. Durante tanto tiempo, no han renunciado a encontrar una forma de salir, pero su nivel de descifrado es muy inferior al de Falusan, así que no será posible, y al mismo tiempo, hay varios edificios en este extraño espacio. Hubo un leve movimiento de fluctuación en el espacio, Zongli apareció ligeramente en el cielo, y cuando vio al hombre de Sumeru abajo, no pudo evitar mostrar un atisbo de alegría en su rostro, y después de tanto tiempo, finalmente no fue en vano. Si Naida y el gran rey árbol de la misericordia vieran esta escena, sin duda estarían muy contentos. Mira, alguien está entrando. Pórtate bien, ¿cuántos años han pasado por fin alguien? ¿Fue enviado por el Señor Dios de la hierba para salvarnos? No sé si es un enemigo, pero ¿por qué le miro y siempre siento que he visto lo mismo en qué periódico? ¿Es mi delirio? Sea enemigo o no, aunque muera a manos suyas, estoy dispuesto. No he visto a una persona viva en el mundo exterior en mucho tiempo, es decir, antes de morir. ¿Puedes dejarme ver cómo está Sumeru ahora? Es el señor Zongli, lo recuerdo, pero después de tanto tiempo, no sé si es el señor Zongli o simplemente se le parece. Al fin y al cabo, el señor Zongli es una persona corriente. Al ver aparecer a Zongli por un momento, estos Sumerus estaban tanto emocionados como asustados, pero aún más emocionados, porque habían pasado unos segundos, y este forastero repentino no les había hecho nada, y había una alta probabilidad de que no hubiera malicia. Bajo su mirada, Zongli se acercó a ellos en un instante, y este último retrocedió unos pasos, solo uno encogió el cuello con audacia, miró a Zongli y preguntó en voz baja. ¿Tú? ¿Es usted el señor Zongli? Bueno, soy yo, todos, os he hecho esperar mucho tiempo. Señor Zongli, ¿es usted de verdad? ¿Pero ha pasado tanto tiempo? Soy yo, mi verdadera identidad es en realidad el dios de Liyue Rock. Cuando Teyvat sufrió una catástrofe, yo y los otros 6 dioses recibimos al gran enemigo. Más tarde, ocurrió algo, y no fue hasta muchos años después cuando volvió a entrar en Teyvat, y Teyvat en ese momento ya era un lugar diferente. Y aquí atrás, ellos y yo tenemos un único objetivo, que es encontrar la verdad, y por supuesto, haremos todo lo posible por encontrar a los supervivientes. Zongli asintió ligeramente, muy indiferente. No ocultaba su identidad, pero podía convencerles mejor en ese momento. De todos modos, cuando salgan, sabrán su verdadera identidad. Dijo que era el dios de Liyue Rock. ¿Es realmente falso? Para poder venir aquí directamente, la identidad no debe ser sencilla. Al fin y al cabo, los órganos de ese salón probablemente fueron destruidos por monstruos, así que solo pudieron venir por otros medios. ¿Por qué no se lo preguntas directamente? Dices que eres el dios de Liyue Rock, pero ¿qué pruebas? Aunque antes te pareces al señor Zongli. Mientras sus palabras caían, Zongli no dijo mucho, pero su mente se movió, y la luz dorada fluyó por todo su cuerpo, y al instante siguiente, todo el espacio se reflejó en un amarillo dorado, y grandes partículas de elementos rocosos cayeron del cielo como copos de nieve. ¿Probar identidad? Zongli no es el dios de Sumeru, por supuesto, no puede aportar pruebas sustantivas, pero al menos puede demostrar su fuerza. Vale, puedo confiar en ti por ahora, respetado dios de Liyue Rock, he sido grosero hace un momento, por favor perdóname. Está bien, Naida Ibgel, el rey del gran árbol de la misericordia, te están esperando. Si no tienes nada más que preguntar, simplemente sal conmigo. A Zongli no le importaba en absoluto. ¿Gran rey árbol de la compasión? ¿Quién es ella? ¿También es de Sumeru? ¿Por qué no he visto este título en los clásicos? El erudito que hizo la pregunta no sabía por qué, y su corazón estaba lleno de dudas. Lo sabrás cuando salgas. Espera, el honorable dios de roca de Liyue, ¿quieres decir que mientras salgamos, podremos conocer al señor dios de la hierba? Sí. Ella te ha estado esperando mucho tiempo, ¿solo es el mundo exterior? Tu territorio en Sumeru sigue siendo muy peligroso, después de que salgas, intenta acercarte lo máximo posible a mí, no te alejes demasiado. Zongli siguió asintiendo. En cuanto cayeron las palabras de Zongli,
las emociones de todos se elevaron de inmediato. Es realmente falso, no estoy soñando, ¿verdad? Vaya, pronto verás al Señor Dios de la hierba, el Señor Dios de la hierba debe de echarnos mucho de menos. Realmente vivimos hasta que alguien vino a nosotros, pero por suerte no nos rendimos, simplemente parecía demasiado tarde. Sin los esfuerzos de nuestros predecesores, ¿cómo podríamos tener una oportunidad de sobrevivir? Sí, no sé cómo están los mayores, deberían estar vivos como nosotros, pero si están vivos, ¿por qué no vinieron a este espacio? Estaban a punto de ver la luz de nuevo, y todos estaban encantados, pero sabían muy bien que podían vivir hasta hoy y ser rescatados por el dios de roca de Liyue, que tenía el mayor crédito, y estaban muy contentos de ser estudiantes de Falusan. Cuando estaba feliz, no podía evitar pensar en la dedicación de Falusan, y de repente, el ambiente se volvió triste. Querido dios de Liyue Rock, ¿has encontrado a alguien vivo en otros lugares? Sí, ¿has visto a nuestro mentor? Nuestro mentor se llama Elosan. Es una buena profesora, sin el esfuerzo de la profesora, no estaríamos donde estamos hoy. Quiero hacer esta pregunta también. Tengo esta única duda. Respondiste, y enseguida recogimos nuestras cosas y salimos contigo. Durante un tiempo, casi todos preguntaban por Falusan, y sus caras estaban extremadamente ansiosas. Pero tuvieron suerte de llegar antes y no sabían qué pasaría después. Capítulo 235 El encuentro de los dioses y su pueblo. Lo siento, no he visto a nadie vivo en otros lugares todavía. Mirando sus ojos ansiosos, Zhongli solo pudo responder con sinceridad. ¿Pero tu mentor Falusan? Efectivamente, ha sido sacrificado. Ya lo ha hecho bastante bien, ¿solo qué es? Tuve un poco de mala suerte, a juzgar por las imágenes generadas por las líneas leyantes, hay una alta probabilidad de que solo tú sigas vivo. Debe de estar muy contenta de que puedas sobrevivir. Antes de que las palabras de Zhongli cayeran, estos habitantes de Sumeru estaban impactados en sus corazones y sus rostros mostraban una fuerte expresión de incredulidad, no podían aceptar que su mentor se hubiera marchado. Recordando los fragmentos de su relación con Farusan, la incredulidad en sus rostros se fue desvaneciendo poco a poco, y entonces una densa tristeza se extendió sobre ellos. Por las palabras de Zhongli, no pensarían que eran falsas. Como Zhongli está seguro de que Faluxan está muerto, es un hecho establecido. Simplemente no pueden aceptar tal hecho. Señor, ¿por qué nos dejaste así y prometiste que te quedarías con nosotros el resto de tu vida? Señor, te echo tanto de menos que no te soporto. Señor, eres el profesor que más respeto en mi vida, gracias por darme una nueva vida. Sin excepción, todos empezaron a llorar tristemente, lo que fue suficiente para demostrar que la decisión de Elosan no era errónea y que sus alumnos la querían. Al ver esto, Zhongli no pudo molestarlos, así que dejó un avatar aquí, y el cuerpo principal abandonó este espacio. Teniendo en cuenta el impacto del pasaje espacial original en la estructura espacial aquí, Zhongli quería ver si había personas vivas en otros espacios. En segundo lugar, también quiero darles tiempo para que se recuperen y los prepare. No tardó mucho en. Todos en ese extraño espacio se alinearon, tenían los ojos rojos, lloraron durante mucho rato, e incluso algunas chicas sollozaban suavemente. Al ver esto, la encarnación que dejó Zhongli abrió la boca y preguntó, si no hay nada más, entonces salid primero, por favor prestad atención después de salir, no salgáis de mi cuerpo, ahora es muy peligroso afuera. Las palabras cayeron, y nadie respondió, así que el avatar extendió ligeramente la mano derecha, y una fuerza poderosa envolvió a las 300 o 400 personas, y luego éstas se elevaron lentamente, como si algo las hubiera levantado. Al momento siguiente, salieron al mundo exterior con una flor delante de sus ojos. El aire perdido entró en sus narices, y sus corazones parecieron liberarse al instante. Es solo que el mundo exterior estaba casi completamente oscuro, y con la vista de la gente común, no podían ver nada con claridad, pero estaban extremadamente familiarizados con el aura que emanaba de la energía del abismo, sabiendo que habían dejado algunas secuelas por culpa de esa cosa en aquel momento, así que era imposible no entrar en pánico en cuanto la vieron. Como la energía del abismo era extremadamente fuerte en ese momento, en el momento en que aparecieron, grumos de niebla negra se extendieron por encima. Justo cuando inconscientemente querían escapar. Al instante siguiente, en cada uno de ellos, apareció instantáneamente un escudo dorado púrpura, y la luz dorada fue como un brillo divino, bloqueando de inmediato una gran zona de niebla negra. En ese momento,
de repente sintieron una sensación de seguridad. Antes de que pudieran mirar a su alrededor, sus cuerpos tomaron la iniciativa de lanzarse hacia adelante, a una velocidad que nunca antes habían experimentado. Sígueme. Pronto podrás ver a Naida, pero este no es un lugar para quedarte mucho tiempo, y después de que hables, te sacaré de aquí. Con un sonido suave, Zhongli avanzó rápidamente. Hace un momento exploró varios espacios y no encontró ningún pueblo de Sumeru vivo, que era igual que en la imagen, solo sobrevivieron las personas de la primera sonda. Mientras viajaba rápidamente, también usaba su poder mental para sentir las posiciones de Buell y Naida. Por otro lado, Naida y el gran rey árbol de la misericordia se detuvieron juntos, y ambos se miraron, ambos dijeron confundidos. El poder espiritual de Morax se ha extendido. ¿Hay algo importante? También lo he sentido, probablemente quiere informarnos de algo, pero no parece haberse encontrado con ningún monstruo difícil por el camino. ¿Qué pasa? No le des demasiadas vueltas, vamos a juntarnos con él, no esperaba que estuviera tan lejos de nosotros. Simplemente en este momento también se mueve a gran velocidad. En cuanto hablaron, sus figuras destellaron y se dirigieron rápidamente hacia Zhongli. A medida que la distancia se acercaba, Naida y el gran rey árbol de la compasión percibieron que había mucha vida delante de ellos, y salvo Zhongli, los otros alientos de vida eran completamente similares a los de la gente común. Sabiendo esto, ambos se miraron y vieron el asombro en los ojos del otro. Simplemente, en el camino, ya no se atreven a adivinar. Hola, veamos qué os traigo. Antes de que se conocieran, la voz de Zhongli fue la primera en llegar. Al momento siguiente, Naida y el rey del gran árbol de la misericordia, Buyere, vieron a 300 o 400 sumerios con uniformes escolares frente a ellos, y para Naida, naturalmente recordaba la aparición de cada persona sumera, así que pudo distinguir de un vistazo que era un estudiante de la Academia Sahvara original. La expresión de Naida estaba atónita, como si no pudiera creer que lo que tenía delante fuera real, pensaba que era una ilusión. Al ver la actitud de Naida, el gran rey árbol de la compasión también lo entendió. Morax, ¿es cierto esto? En este caso, ¿cómo podría alguien sobrevivir aún así? Bueno, también es suerte, los encontré en un espacio donde el tiempo se ha detenido. Por eso, siguen pareciendo tan jóvenes. ¿El tiempo se detiene? ¿Podría ser el lugar donde Falusan quedó atrapado entonces? Fue en ese lugar donde ella fue quien lideró el plan, pero, se sacrificó. La voz de Zhongli se desvaneció. La expresión del gran rey árbol de la compasión se complicó de inmediato. Nunca había visto a Farusan, pero había oído a Naida contarle sus hazañas. Después de todo, hace 500 años, por el conocimiento prohibido, ¿todo estaba furioso? Al final, solo tenía un pequeño suspiro de conciencia conectado al árbol del mundo, y no sabía qué ocurría en el mundo exterior, así que naturalmente no sabía nada de Falusan. Naida los miró, y ellos miraron a Naida. Quedaban 2 manchas de lágrimas en el rostro tierno de Naida, blanco como porcelana, y estaba segura de que todo lo que tenía delante era verdad, y también escuchó la conversación entre Zhongli y el gran rey árbol de la compasión. Estos estudiantes también lloraron de alegría, para quienes Naida puede no solo ser una diosa, sino también una buena madre que se preocupa por ellos. Ahora sabían que Naida no se había rendido con ellos. Capítulo 236 de Ya y Candes. Señor Dios de la hierba, ¿sí? ¿Eres tú? Pensábamos que no volveríamos a verte nunca más. Sí, Señor Dios de la hierba, es solitario quedarse allí, y hemos estado esperando que alguien del mundo exterior pueda entrar y dar la noticia. Esto no debería ser Sumeru, ¿verdad? Estaba completamente oscuro y había ese ambiente desagradable. Preguntaron estos estudiantes de Sumeru emocionados. Bueno, soy yo, he hecho esperar a todos mucho tiempo. Naida asintió con lágrimas en los ojos, se llevó una mano al pecho y dijo. Siento haberte hecho esperar tanto, esto es realmente Sumeru, durante cientos de años, en lugares que no puedes ver, Teyvat ha experimentado cambios que sacuden la tierra, y Sumeru no ha escapado de esta catástrofe. Como Dios, sigo siendo débil e incapaz de resistir esta regla, y no puedo garantizarte que Sumeru regrese a su estado original en el futuro. Ahora solo quiero encontrar más supervivientes. Luego haz todo lo posible para mejorar Sumeru y Teyvat en conjunto. Naida miró a todos, mostrando una fuerte disculpa con los ojos. Así que eso es, ¿Teyvat ha cambiado mucho? Señor Dios de la hierba, no os culpo, al menos como supervivientes, tenemos la suerte,
mientras sigamos teniendo gente, Sumeru volverá a su estado original en el futuro. Sí, señor Dios de la hierba, no te culpo en absoluto, lo has hecho bastante bien. Al oír la noticia, los estudiantes de Sumeru no culparon a Naida. En su opinión, el enorme Sumeru se ha convertido en esto. Aunque Naida no abandone Sumeru, me temo que no cambiará nada. Gracias. Naida le dio las gracias sinceramente, luego miró a Zhongli y le dio las gracias. Señor Morax, gracias por su ayuda, si no se hubiera quedado allí un tiempo, me temo que habrían estado atrapados más tiempo. Está bien, si quieres darle las gracias, gracias a Faluxan, todo este es su plan, nunca pensé que pudiera hacer esto, estrictamente hablando, hizo lo mejor que pudo. Mientras hablaba, Zhongli seguía recordando la imagen anterior. Bueno, Faluxan hizo un gran trabajo, pero por ahora, Sumeru se ha convertido en esto, la academia ha sido destruida, y en poco tiempo es imposible añadir estos honores a ella, pero debo tenerlo en cuenta. Naida asintió, mirando a estos estudiantes supervivientes de la Academia Sumeru Saabara, sin mencionar lo feliz que estaba. Al menos, por ahora, Sumeru finalmente tiene supervivientes, y en cuanto a la casa segura construida por toda la Academia, esta puede ser la última esperanza. Tómate tu tiempo, no te apresures. El gran rey árbol de la misericordia se acercó a Naida y dijo con tono aliviado. Bueno, las cosas van en buena dirección. En cuanto las palabras cayeron, Naida vio que Zhongli seguía usando el poder elemental para proteger a estos estudiantes de Sumeru. Por supuesto, confiar solo en el poder elemental estaba lejos de ser suficiente. A largo plazo, la presión sobre Zhongli no es pequeña. Todos, ahora estáis envueltos en el aura del abismo, y hay cosas que son incómodas de discutir demasiado tiempo. Por vuestras consideraciones de seguridad, el señor Morax os eliminará ahora. Después de decir eso, Naida volvió a mirar a Zhongli. Señor Morax, por favor. Zhongli asintió ligeramente, su mente se movió, y rápidamente encontró la ubicación de la salida de esa capa de espacio abismale, y al momento siguiente, con un gesto de la mano, él y este grupo de estudiantes se movieron a gran velocidad. El espacio cambiaba constantemente y no tardaron en llegar a la posición de salida del espacio abismo. La salida está a la vuelta de la esquina, pero este grupo de estudiantes está muy emocionado en el fondo. Después de todo, pasar de este espacio abismal al mundo exterior es la verdadera reaparición. Pero cuando salí de aquí, seguía en el espacio del abismo. Si quieres llegar completamente al mundo exterior, aún lleva mucho tiempo. Ahora que Morax los ha eliminado, no hay nada de qué preocuparse. Vamos a darnos prisa y seguir explorando Sumeru. Quizá haya supervivientes cuando vayas más profundo. En cuanto cayeron las palabras, el gran rey árbol de la compasión dio un paso adelante. Bueno, no te rindas. Naida asintió y desapareció rápidamente allí. Tras este incidente, las dos hijas estaban muy felices en sus corazones, no tenían esperanza de ver a los supervivientes de Sumeru antes, pero ahora siguen depositando sus esperanzas en otros planes. Fuera, Zhongli y este grupo de estudiantes de Sumeru salieron todos del espacio abismo. Efectivamente, el aire exterior sigue fresco y cómodo, al menos no hay ninguna depresión. Vaya, el mundo exterior es tan cómodo, por fin ve la luz del día. Cientos de años, no es fácil, pero afortunadamente ha persistido hasta ahora. Pero el mundo exterior es, desde lejos parece que Mondstadt y Liyue no son tan malas, y quizá Sumeru sea diferente en el futuro. Este grupo de estudiantes de Sumeru aspiraba aire fresco, pero lo más importante era que estaban en contacto cercano con una planta y un árbol, y en ese momento, sus mentes estaban relajadas como nunca antes, como un pájaro en una jaula que regresa a la naturaleza. ¿Dios respetado de roca de Liyue? No hace falta, llámame Zhongli. Si no hay nada importante, entonces despídete aquí, este es el abismo de roca del estrato de Liyue, estoy seguro de que no te resultará extraño. Todo avanza hasta que pisas Liyue, y te dirán las preguntas que tienes en el corazón. Tras decir eso, Zhongli se giró lentamente. Señor Zhongli, ¿Mondstadt y Liyue también son como Sumeru? Todavía quedan supervivientes en Liyue, los habitantes de Mondstadt en este momento son todos de otro mundo, Mondstadt no tenía nada antes y ahora está trabajando duro para construirla, creo que en un futuro cercano Mondstadt será restaurada a su estado original. Sumeru también, incluyendo todo nuestro continente de Teyvat. Tras responder unas cuantas preguntas más, Zhongli regresó apresuradamente a la octava capa del espacio abismo. Por otro lado, montaña de nieve Longhi,
viento frío. La figura brilló, y Lei Movie salió de ella. Aún así, fracasó contra el gobernante de guerra Istalu, pero esta vez resistió durante mucho tiempo. Se está acercando cada vez más a darse cuenta del poder del tiempo de la suprema regla. Creía que, después de un tiempo, cuando tuviera la misma fuerza que el gobernante del tiempo Istalu, también podría tomar el corazón de Dios. Con el tiempo, la fuerza de ella, Wendy Zhongli, se va haciendo más fuerte poco a poco. Por supuesto, la fuerza de Zhongli ha dado un salto cualitativo. Cuenta el tiempo, Naida ha sido un reto durante unos días, no sé si ha tenido alguna dificultad y necesita mi ayuda. Pero ahora, parece necesario digerir las ideas que hay ahora, y retirarse inmediatamente es lo correcto. Olvídalo, volvamos a Inazuma a preguntar por la situación actual. Después de hablar consigo mismo unas palabras, la película de trueno se convirtió en trueno y desapareció aquí. Pasa el tiempo. En la octava capa del espacio abisal. El dios del fuego y el dios del hielo ya habían entrado en el dispositivo de purificación para evitar una erosión excesiva por el poder del abismo. Los dos caminaron juntos y no tuvieron ninguna dificultad. Vaya, no es fácil, es bastante distraído, y tengo que percibirlo, y tengo que romper la ilusión, lo cual realmente me molesta. El dios del fuego exhaló suavemente. Solo necesitas usar el poder elemental a voluntad, y lo pienso más, justo ahora todavía podía percibir el poder espiritual emitido por Morax, pero ahora no puedo percibirlo, no sé por qué, en resumen, está demasiado lejos. Cuando vaciamos esta zona, elegimos unirnos a ellos. Cada uno cumple con sus propios deberes, cada uno cumple con sus propios deberes. Si hago un movimiento, la eficiencia sigue siendo bastante rápida. Esta pieza debería estar casi vacía, y tras percibirla durante decenas de minutos, no percibió el aliento del monstruo. Justo cuando el dios del fuego quería relajarse, el dios de hielo cambió de expresión y dijo: «No te preocupes, cállate». Percibí dos mensajes con fuerza. ¿Dónde está? Sígueme. En cuanto las palabras cayeron, ambos destellaron y pronto se colocaron en una posición, no muy lejos delante de ellos, un mensaje fuerte fluctuaba. ¿Quién soy? ¿No soy estas dos niñas pequeñas que aparecieron en la imagen anterior? ¿Por qué, los conoces?», preguntó el dios del hielo, confundido. «Es natural, saliste tarde, naturalmente no lo viste, si los dos también hubieran muerto en primer lugar, me temo que no habría superviviente en el desierto de Sumeru. Pero aún así no mostraré piedad, al menos, no deberían aparecer así». El dios del fuego asintió, y entonces sus ojos se enfriaron, y con una esquiva, rápidamente llegó a Aldeya y Cándice. Su cuerpo estaba lleno de llamas y el poder elemental se derramaba constantemente, aunque ambas estaban en nivel 55, mucho más fuerte que cuando estaban vivas, pero para ella no era algo muy complicado. El puño derecho se apretó con fuerza, y fue lanzado hacia Deya. Puño de fuego contra puño de fuego, un poder poderoso estalló, solo un puñetazo, este último estalló con un ruido fuerte, y el siguiente momento fue muerte directa, aunque hubo interferencia de Cándice, justo ahora, luego el dios del fuego usó el mismo truco para matar al otro. Realmente no me basta con entrar en calor. Puedes calentarte en la siguiente planta, o puedes dejar el dispositivo de purificación y luchar solo contra el abismo para intentarlo. Al oír esto, el dios del hielo no pudo evitar verter agua fría. No lo intentaré, el poder elemental no puede ser igual al poder del abismo, la siguiente capa debe ser más intensa en el poder del abismo, y entonces este dispositivo de purificación puede que no pueda ejercer ningún efecto, lo cual me resulta realmente incómodo. Para la siguiente capa, el dios del fuego sigue temiendo en su corazón. Es bueno saberlo, vamos. Id vosotros primero, parece que este lugar ha sido vaciado por nosotros, id a explorar y explorad primero, y avisadme si se ha perdido algo, y si se ha perdido algo, os reuniréis aquí al final. Vale. El dios del hielo no dudó y se marchó rápidamente de allí. En unos segundos, la línea ley se agitó, mezclada con el aliento residual y comenzó a cambiar el entorno y, como era de esperar, frente al dios del fuego, apareció una imagen clara. El dios del fuego miró la imagen y murmuró: «Te lo agradezco mucho, pero no parece haber milagro». La persona mencionada por el dios del fuego es naturalmente Deya, que también cultiva el poder elemental del fuego, y admira el entusiasmo y la persistencia de Deya. En el vídeo, Aldea Sumeru Aru. En una casa de piedra, la atmósfera era silenciosa y aterradora.
Han comenzado a producirse extraños cambios en la tierra arenosa de los 1000 quebrancos, y los monstruos salieron de repente, un poco antes de lo que esperábamos. Este día sigue aquí, después de todo. Candes miró a todos y explicó las condiciones actuales del desierto. El monstruo viene, simplemente mátalo. Un mercenario fuerte se levantó y respondió con una sonrisa. No puedes decir eso, ese monstruo no es algo con lo que la gente común pueda lidiar. Ayer hubo información de que un monstruo así puede destruir una tribu común. Ahora el número de monstruos sigue siendo pequeño, y tenemos que averiguar su origen y luego encontrar una forma de enfrentarnos. Sugirió un anciano. Sí, así es, no puedes actuar tan imprudentemente. Afortunadamente, en esa zona arenosa no hay muchas tribus, si no, las bajas serán aún mayores, y también debemos encontrar su origen y enfrentarnos a ella. Deya, a un lado, asintió y respondió. Así que el propósito de nuestra reunión es esto: a partir de hoy empezaremos a reclutar a un gran número de mercenarios. Tras 2 días, partiremos para encontrar su fuente y aprovechar para exterminarlos a todos de una vez. Los ojos de Candes se congelaron. Sí, ¿y la selva tropical? ¿Quieres invitar a algunos ayudantes? Es mejor dejar que Zino se acerque. Antes de encontrar su fuente, deberías preguntar con antelación. Si la situación no es la adecuada, puedes reducir el tiempo y el personal innecesario, y si la situación es buena, puedes organizar un equipo para destruirlos. El anciano entonces puso una expresión solemne. HMPH, ¿por qué los buscas? Tenemos la capacidad de lidiar con ello y no estamos en una situación en la que el desierto sea destruido. El fuerte mercenario de repente se sintió un poco descontento. No, la selva tropical del desierto de Sumeru es una familia. Desde que ese gran sabio dimitió, la academia tiene buena relación con nosotros, e incluso el pequeño auspicioso rey de la hierba suele viajar al desierto, y muchos niños del desierto pueden ir a la selva tropical para disfrutar de la educación. Además, ahora, el pequeño auspicioso rey de la hierba no está aquí, lo que debe significar que lo que pasó después no es sencillo, así que la tormenta está a punto de llegar en este momento. El anciano dijo sin prisa. Debemos abandonar nuestras sospechas pasadas y trabajar juntos para hacer posible luchar contra el enemigo, y no debemos subestimar al enemigo. Subestima al enemigo, pero sufrirás una gran pérdida. En cuanto cayeron esas palabras, el fuerte mercenario se detuvo justo ahora. No sé qué está haciendo la academia ahora, ni si Zino está ocupado a esta hora. Está bien, déjame ir a la academia, tú quédate y haz lo que tengas que hacer. Mientras Zino esté invitado, Cándice y Zino van a investigar la fuente, y podemos planear qué hacer a continuación. El anciano tomó la iniciativa. Bueno, esta es una buena manera, aunque encuentre la fuente solo. Si es descubierto por un monstruo, puede ser difícil escapar, pero con Zino acompañándole, la situación debería ser mucho mejor. Cándice asintió. Además, es para encontrar un lugar donde esconderse. Los estudiantes de la academia están por todo el continente, y las noticias son mucho mejores que las nuestras, ¿parece que? Esto es una catástrofe contra Teyvat, así que la academia ya ha preparado varios planes, y por eso, si queremos cuidarnos, también tenemos que dejar una salida. Creo que el mausoleo del Rey Rojo es un buen lugar para esconderse. La sabiduría que dejó el Rey Rojo casi ha sido descifrada por nosotros. Antes de que llegue la catástrofe, que todos se escondan allí tanto como podamos, pero el mausoleo del Rey Rojo es solo un mausoleo, no puede albergar a demasiada gente, así que tenemos que pensar en otros planes de escape. Capítulo 237. La llegada de Senno, el poder de la luz espiritual. Las palabras cayeron, y el resto de la gente empezó a pensar. Pero obviamente, no hay ni idea, el enorme desierto, la zona es vasta, salvo por esas ruinas antiguas, no hay muchos lugares donde esconderse. En otra, los monstruos emergen del suelo, sea cual sea el tipo de edificio, me temo que no pueden resistirse. Al cabo de un rato, Cándice miró a todos y dijo. Eso es, cada uno cumple con sus propios deberes, antes de que llegue la catástrofe, deben pensar en contramedidas, y mi bando es responsable de encontrar la fuente. Levantamiento de la sesión. Después de decir eso, todos se levantaron de la mesa. La tormenta se acerca, no esperaba que estuviera tranquilo mucho tiempo, esto ha pasado, pase lo que pase en el futuro, siempre me quedaré aquí. Deya miró el viento rugiente y la arena fuera, pero sus ojos estaban extremadamente tranquilos. Después de muchos años trabajando como mercenaria, nunca ha tenido ninguna dificultad. Cándice,
Si necesitas mi ayuda, solo habla. Por supuesto que confío en ti, pero esta vez tengo un mal presentimiento. No sé qué piensa la academia, si planean resistirse o eligen huir. No sabemos ninguna de estas noticias. Pero hay algo que debe implementarse de inmediato: abrir el mausoleo del Rey Rojo y formular un plan de escape. Los ojos de Cándice se iluminaron y continuó. Por el momento, debería seguirme. Mañana iremos a varias tribus para reclutar mercenarios y, por cierto, informar a las tribus de nuestros planes. En este momento crítico debemos unirnos. Bueno, seguro que no se negarán. Al día siguiente. Orden de Sumeru. El anciano de ayer en la reunión de la aldea Aru encontró rápidamente a Zino, que estaba trabajando. Si vienes de lejos, eres un invitado. Gracias por tu esfuerzo, siéntate y toma una taza de té primero. Zino miró a la otra parte e hizo un gesto de invitación. Lord Zino, he venido esta vez principalmente para preguntar al Academ sobre lo que pensaba de esta catástrofe. Llámame Zino. Viendo que tienes prisa, vuelves a preguntar sobre este asunto. ¿Podría ser? ¿La situación en el desierto es peor? Zino frunció el ceño y luego preguntó. No es así, por ahora. Los monstruos emergen de la arena de los 1000 barrancos, hay poca gente, los monstruos no pueden juzgar la dirección durante un tiempo, la mayoría se han perdido allí, pero aún así mutilan a varias tribus circundantes. Con el tiempo, la situación definitivamente no será optimista. Así que planeamos encontrar la fuente de los monstruos y luego aprovechar para hacerlos desaparecer y sellar la fuente. Dijo el anciano sin prisa ni despacio. Bueno, es un buen plan. ¿Cuántas personas planeas enviar a investigar la fuente? Sí, así que nos gustaría pedir ayuda a la academia. Por favor, acompañad a Cándice para investigar, para que podamos cuidarnos y estar más seguros. Bueno, ya entiendo la situación específica. Para explorar la fuente, no puedo salir de este tiempo ahora, pero tengo la tarea de ir al mar de flores de néctar para obtener poder espiritual. Es muy posible sellar la fuente confiando en ella, pero si solo es con poder elemental u otras herramientas, simplemente es imposible. Así que iré al desierto. Además, he vivido en el desierto desde que era niño, y no voy a quedarme de brazos cruzados, ni siquiera a mi nombre. El desierto de selva tropical es una familia y no debería guardar rencor. Respondió Zino con calma. Eso está bien, no esperaba que el plan de la academia chocara con el mío, así que es naturalmente bueno. ¿No sabes cuándo puedes venir? Si la fuente se expande día a día, la situación no será buena para nosotros. Sin más preámbulos, se puede desarrollar más adelante, pero antes de irme, todavía tengo que llamar a alguien. ¿Quién? Sesos. Necesito que traiga ese poder espiritual conmigo. Además, Zino, me gustaría preguntar si el plan específico de la academia tiene en cuenta el desierto. Los edificios del desierto son muy primitivos salvo por esas ruinas antiguas, y si la catástrofe llega de verdad, el desierto definitivamente no podrá quedarse, ¿no sé? En cuanto cayeron las palabras, el anciano miró nervioso la expresión de Zino. ¿Aún no se sabe todo, es solo? Si esta es la catástrofe de Teyvat, incluso confiar en algunos edificios sólidos en la ciudad de Sumeru es inútil. La casa segura planeada por la academia tiene muy poca gente, lo que significa que la mayoría puede que no sobreviva. Zino no ocultó esto. Bueno, ya veo. Estoy aquí en este viaje, Zino. Puedes ir al desierto, ya estoy muy agradecido. El anciano asintió. Al cabo de un rato, cuando Sesos llegó, los tres partieron hacia la aldea Aru. Y durante la mayor parte del día, Deya y Cándice fueron a las principales tribus para reclutar, y el reclutamiento fue muy fluido, y muchos jóvenes y de mediana edad estaban dispuestos a unirse. Al mismo tiempo, tras conocer la noticia, personas de las principales tribus migraron una tras otra y se acercaron a la aldea de Aru. Pero obviamente no era posible migrar sin problemas en un tiempo, y había viento y arena en camino, y no había lugar donde vivir. Esa noche, todos se reunieron de nuevo en una casa de piedra. Candes, Deya, ¿cómo está la situación por allí? ¿Sigue yendo bien? El anciano miró a la segunda mujer y preguntó. Bueno, fue muy bien, todos estaban encantados de unirse, pero solo fueron unos pocos. No quieren unirse, parece que debido a su personalidad y tras la propagación del virus, personas de las principales tribus migran aquí, pero no hay un lugar donde vivir, y hay demasiado viento y arena por la noche, así que solo pueden vivir temporalmente en algunas ruinas antiguas alrededor tanto como sea posible. ¿Y el problema de la comida seca?
No sé cuánto tiempo puede durar. Cándice asintió, y mientras respondía, no pudo evitar pensar solo en Gede. Parece que aún hay muchos asuntos que debemos considerar. Al oír esto, el anciano no pudo evitar fruncir el ceño. En el entorno del desierto, el clima era duro y los recursos alimentarios escasos. ¿Problemas con la comida? Informaré a la academia, no tienes que preocuparte por esto todavía. En ese momento, Fino habló. Eso está bien, ya que Cándice, tu lado está resuelto, el lado de Fino, ya le he mostrado los detalles del desierto, está dispuesto a trabajar contigo para explorar la fuente del monstruo, pero antes de eso, irá al mar de flores de néctar con sesos para obtener poder espiritual. El anciano miró a Cándice y dijo. El poder de la luz espiritual, efectivamente, vosotros dos también lo habéis pensado, pero en los clásicos es difícil encontrarlo, y mucho menos sacarlo y salvarlo. ¿Estás realmente seguro? El mar de flores de néctar está al lado derecho de la tierra arenosa de las 1000 quebrantas, y los monstruos ya han ido allí, y este viaje no es seguro. Los ojos de Cándice se congelaron, mirando a Sesos y Cino. Como ellos dos, su identidad no es sencilla, así que puede saber cosas que la gente común de Sumeru no sabe. No tengo esta manera. Dijo Cino con ligereza. No lo hizo, debo saber algo, mi abuelo me habló mucho sobre el poder de la luz espiritual, y al mismo tiempo, cuando salí del salón del silencio, mi abuelo me entregó un recipiente, dentro parecía contener algún tipo de poder, su padre me dijo que ese recipiente puede almacenar el poder de la luz espiritual, y al mismo tiempo, si quieres contactar con el poder de la luz espiritual, tienes que encontrar el espíritu de la flor. En cuanto cayeron las palabras, Sesos miró a Cino con una sonrisa y orgulloso. Jeje, vienes de un entorno similar al mío, y el mensajero que te crió no te lo dijo, ¿verdad? No tengo corazón para discutir esto contigo ahora, ya que aún conoces al espíritu de la flor, entonces las cosas son más convenientes, mañana debemos llegar lo antes posible para obtener el poder de la luz espiritual. Cino miró al público y dijo. Vale, pues ya está. No hay problema. Mañana los tres partiremos juntos, y tras obtener el poder de la luz espiritual, iremos a las tierras arenosas de los 1000 barrancos para explorar la fuente del monstruo. Tras decidir, la reunión se levantó. Capítulo 238 Marzo de flores cubierto de rocío, espíritu de las flores. Aunque Della no tuvo oportunidad de intervenir en la reunión, no planeaba quedarse de brazos cruzados mañana. Al menos, mañana irá con algunos mercenarios para matar a unos monstruos solitarios errantes. Si puede debilitar la fuerza del enemigo, entonces la seguridad del propio bando aumentará en unos pocos puntos. Por la noche, llegó al lugar donde Cino y Sesus vivían temporalmente. ¿Eres tú? ¿Pasa algo? Si quieres ir contigo mañana, no tienes por qué hacerlo, cuanta menos gente mejor. Cino la miró y dijo en voz alta. Eso es, en realidad no tiene sentido. Al oír esto, Della no pudo evitar sonreír, conocía su propia fuerza, y seguir a los tres hasta el mar de flores de néctar solo la detendría. En cuanto a mí, principalmente quiero preguntar si puedo dejar que esos niños se queden en la selva, al fin y al cabo, el desierto es muy peligroso ahora, ellos son la esperanza del futuro del desierto, creo que se quedan en la selva y su seguridad puede estar garantizada en la mayor medida. Della aclaró inmediatamente su propósito. ¿Esos niños? ¿Te refieres a los niños que están en la selva? Sí, en los últimos años no he donado a varias escuelas fundadas en la selva tropical a mi nombre personal, los niños del desierto representan la mayoría de estas escuelas, así que creo que, dado que ahora viven en la selva, ¿pueden? En ese momento, Della no pudo evitar detenerse, y el significado de sus palabras ya era muy claro. Entiendo que cuando llega la catástrofe, los niños son la última esperanza, y puedo entender que tengas ese corazón, pero estos niños tienen a sus padres en el desierto, y tienen que ponerse de acuerdo con sus tutores sobre si quedarse en la selva tropical o no. Cino asintió. No te preocupes, mientras estés dispuesto a ayudar, definitivamente pediré su consentimiento, y justo esta tarde les he pedido uno a uno. Al oír esto, Della se sintió naturalmente muy feliz, y esperaba que el futuro del desierto pudiera crecer de forma saludable. En ese caso, explicaré esto a la academia, se está haciendo tarde, puedes volver primero. Vale, tú también vete a la cama pronto. Tras responder alegremente, Della se marchó feliz. Tengo que decir que la hermana Della realmente ha hecho muchas contribuciones al desierto. Después de que Della se fuera, Sesos no pudo evitar suspirar.
Este tipo de cosas ocurrió cuando el desarrollo del desierto simplemente tenía buen impulso, y ella no quería que esto pasara mucho que nada. Como gente del desierto, debemos contribuir al desarrollo de nuestra ciudad natal, y tú y yo deberíamos hacer lo mismo. Sí, así es, espero que esta vez no sea en vano. Tras poco tiempo hablando, los dos se quedaron dormidos. A primera hora de la mañana siguiente, Cándice, Fino y Sesos se reunieron en la puerta de la aldea Aru. ¿Qué tal, cómo estáis durmiendo vosotros dos? Cándice miró a los dos y preguntó. Bueno, he dormido bien. Sí, no elegimos un sitio. Respondieron los dos juntos. Si no es por otra cosa, vamos, este es un mapa de inteligencia recién dibujado de las tierras arenosas de las 1000 rabinas. Puedes ver que el número de monstruos en estos lugares marcados en rojo es relativamente grande. Por supuesto, cambiarán de posición a voluntad y no están fijos. Aún así, tenemos que esquivarlos. Luego está la ubicación de la alta probabilidad de tormentas de arena. Por alguna razón, hoy en día, las tormentas de arena han ocurrido con frecuencia en la tierra arenosa de Qian. Pensando en esto, la expresión de Cándice no pudo evitar volverse un poco solemne. ¿Hay algo más a lo que prestar atención? Puede que tardes 2 o 3 días en retroceder. Fino cogió el mapa, lo miró un poco y luego dijo. Por ahora no. Después de decir eso, los tres comenzaron a ponerse en marcha. En cuanto la foto cambió, pasó casi todo el día y los tres llegaron al mar de flores de néctar lo más rápido posible. En el camino, evitaron la tormenta de arena y, aunque se encontraron con varios sabuesos del reino bestia, la fuerza de estas tres personas no era comparable a la de los propietarios ordinarios del Ojo de Dios. Así que vine aquí con mucha naturalidad. ¿El mar? De flores de néctar, escuché que aquí había un dios que cayó, era el cuerpo del dios que se convirtió en néctar, y junto con el poder de la luz espiritual, bloqueó la fuente del brote del poder maligno en algún lugar, y el poder de la luz espiritual estaba estrechamente relacionado con el dios de las flores. El dios de las flores confió el poder de la luz espiritual al dios de la hierba, y luego, por alguna razón desconocida, el poder de la luz espiritual se transformó en un ave divina, y el ave divina dejó un último deseo y entregó todos los asuntos al espíritu de la flor para que los resolviera. Así que si quieres obtener el poder de la luz espiritual, debes encontrar el espíritu de la flor. Y no es tarea fácil encontrar el espíritu de la flor. Cándice miró el mar de flores en el centro y se quedó atónita. ¿Hay tanto que saber? En fin, no lo recuerdo. Si le hubieran preguntado a Alaitam, quizá habría sabido tantos detalles. Pero sé que el poder de la luz espiritual es muy diferente, está por encima del poder elemental. Sesos apoyó la mejilla con una mano, sin saber en qué estaba pensando. No hables de estas tonterías, es hora de que interviejas. Fino miró a su alrededor y luego a Sesos. Ejem, déjame pensar, ¿cómo demonios los encuentro? Al oír esto, Sesos no pudo evitar toser y luego pensó rápidamente. No lo pienses, parece que han aparecido. En ese momento, Cándice vio que una criatura parecida a un pájaro apareció no muy lejos de las tres, pero era diferente a las aves normales, al menos le daba a Candes una sensación distinta. También ha visto registros relevantes en los clásicos, y el llamado espíritu de la flor es en realidad similar a un pájaro. En cuanto su voz bajó, tanto Sesus como Fino dirigieron la mirada al espíritu de la flor. Claro que sí, todavía habrá gente, 3 humanos, hola. Hualing Silusa agitó sus alas y saludó. ¿Eres un espíritu de las flores? Sí, ¿no parezco que sí? Puedes llamarme simplemente Eslusa, hace mucho que no veo a un humano, y la última vez que vi a un humano, parecía ser el viajero. Viniste a mí por el poder de la inspiración. Eslusa asintió y fue directo al grano. El poder de la luz espiritual, parece que en realidad eres un espíritu de las flores. Aunque no lo creas, depende de ti, en cualquier momento y en este momento, el poder de la luz espiritual se reducirá si no tienes prisa. Eslusa miró al frente con indiferencia y dijo con ligereza. Capítulo 239 La fuente de los monstruos, una extraña sensación. ¿El poder de la luz espiritual se ha reducido? ¿Qué significa eso? Aunque aún había dudas en su corazón, en ese momento realmente no había necesidad de dudar de la misteriosa criatura que tenía delante. El propósito de que vengas a mí no es solo por este poder espiritual, y sabes muy bien para qué lo estás usando. Hace muchos años, fue el cuerpo de ese dios que suprimió una fuga de monstruo con el poder de la luz espiritual, así que puedes ver que no hay demasiados monstruos por aquí, porque este sello sigue,
pero últimamente se ha ido aflojando poco a poco, y mientras se afloja, el poder de la luz espiritual también disminuye poco a poco. Así que deberías haber venido antes. Respondió Hualing Silusa sin prisa. Ya veo, pero... Una vez que el poder de la luz espiritual aquí sea capturado, presumiblemente este sello se romperá pronto, y afectará a tu espíritu floral. ¿Entonces? Fino asintió, miró a Eslusa y preguntó. Eres considerado, sin el poder de la luz espiritual, es cierto que no puedes mantener el sello aquí mucho tiempo, pero este lugar está desierto, aunque el monstruo rompa el sello, ¿qué se puede hacer? Aunque el sello aquí siga estable, con el paso del tiempo, definitivamente no durará mucho. Además, los monstruos también emergen del suelo en otros lugares. Así que no tienes que preocuparte por el impacto de la luz espiritual capturada por ti, pero puede jugar un papel mayor en manos de tus portadores del ojo divino. En cuanto a mi clan de los espíritus de la flor, la misión del espíritu de la flor es siempre proteger este lugar, encontrar personas destinadas que usen el poder de la luz espiritual para eliminar esos poderes oscuros. Han pasado cientos de años y la misión se ha cumplido, pero ha vuelto una nueva tormenta, y también es misión de mi clan de los espíritus de las flores entregaros el último poder de la luz espiritual. El tono de Eslusa era muy indiferente, como si no tuviera miedo de la próxima calamidad en absoluto. ¿Así que eventualmente aparecerán monstruos de todo Sumeru? Al oír esto, la cara de Cándice cambió, y no pudo evitar preguntar. Parecía haber anticipado algún tipo de mal desenlace. Estrictamente hablando, así es, así que tienes que quitar estos poderes espirituales para parecer que tienes alguna posibilidad de ganar, ¿si no? Sin la protección de los dioses, es difícil resistir a estos monstruos. Eslusa la miró y dijo. Entonces date prisa, date prisa. Como Hualing Silusa ya lo había dicho tan claramente, Fino pensó naturalmente que no había necesidad de perder más tiempo. Parece que sigues bastante ansioso, entonces sígueme, ya que ese viajero vino una vez, muchas efímeras espirituales se han reunido en un solo lugar, y ahora, en ese lugar central, al mismo tiempo, mientras tomas el poder de la luz espiritual, también podrías llevarte algo de néctar, parte del cuerpo del dios, quizá también pueda ayudarte. Aunque esto suene un poco grosero, hemos llegado a esta situación y debemos usar todo lo que tengamos a mano. De este modo, bajo el liderazgo de Hualing Eslusa, Cándice, Fino y Setos lograron alcanzar el poder espiritual. El poder de la luz espiritual es un poder de alto nivel que supera el poder elemental, y no es fácil preservarlo para que no lo pierda. Por suerte, en ese momento, Sesus sacó el recipiente que le había dado su abuelo, que era en forma de cubo y tenía una ranura circular en el centro de la parte delantera y trasera. Cuando el poder de la luz espiritual entró, el contenedor estalló inmediatamente en un estallido de brillo. Solo dije que el contenedor que me dio mi abuelo funcionaría, pero no parece tener mucha capacidad. Sesos miró el recipiente en su mano y empezó a preguntarse en su corazón. Aunque este poder espiritual no es mucho, la energía es muy pura. Hace un momento solo he olido un pequeño aliento y he sentido que el poder elemental del trueno que liberé era mucho más puro. Fino no pudo evitar suspirar. ¿Parece que es así? Estaba un poco ansioso por verlo. Si lo absorbes todo, puede que puedas tener el poder del dios demonio durante un corto tiempo. Al oír esto a Fino, los ojos de Sesos no pudieron evitar calentarse un poco. ¿Por qué no absorbes un poco ahora? Fino sabía que la mayor parte del poder espiritual que los tres habían capturado se le entregaría, porque su fuerza era de las mejores en el enorme Sumeru, así que si absorbía el poder de la luz espiritual, su fuerza definitivamente alcanzaría un nivel superior. Solo estoy jugando, aunque mi fuerza no es mala, pero cuando llegue la calamidad, si puedes mantener Sumeru o no depende de ti, este poder espiritual debe dividirse a partes iguales entre tú y Amao. Por supuesto, lo primero es sellar la fuente de esos monstruos, etc., parece que te he olvidado. En ese momento, Sesos no pudo evitar mirar a Cándice. No, el poder de la luz espiritual o bien absorbe la mayor parte, o no necesita ser absorbido, un poder de combate máximo puede ser más importante que unas pocas veces. Además, ya lo tengo. Mientras hablaba, Cándice miró el néctar bajo sus pies, atónita, el cuerpo del dios del agua convertido en néctar, y la energía que contenía también era enorme, pero con los años se había perdido demasiado. Resulta que Cándice tiene el ojo de un dios del agua, y puede que pueda sentir algo aquí, pero en cuanto a absorber ese néctar, parece que no puede mejorar significativamente su fuerza.
Sin embargo, este néctar no parece ser nada especial, quizás sea porque no he cultivado el poder elemental del sistema de agua. Aunque Sesos estaba desconcertado en su corazón, no podía decir nada. De hecho, como decía Cándice, el poder de la luz espiritual debería absorber la mayor parte o no absorberla, de lo contrario aumentará un poco su fuerza, y si se encuentra con un monstruo tan poderoso, aún así será asesinado. Candes, en ese caso, más te vale quedarte aquí y tener un buen presentimiento. Perfecto, puedo ir con Setos a explorar la fuente de los monstruos en las arenas de los 1000 barrancos. Fino miró a Cándice y dijo. Sí, Fino y yo podemos ir a investigar, no importa si el resultado es bueno o malo, iremos a informarte. Cuando llegue el momento, volveremos juntos a la aldea Aru y haremos un plan detallado. Sesos repitió desde un lado. Bueno, gracias, entonces tendré un buen presentimiento. En cuanto las palabras cayeron, Setos entregó el contenedor que almacenaba el poder del aura a Cándice para que lo custodiara, porque este viaje no podía predecir lo peligroso que era, así que intentó no llevar cosas importantes consigo. Entonces, Sesus y Fino parten en dirección a las arenas de los 1000 barrancos. En cuanto a Cándice, se sentó tranquilamente en el néctar, liberando el poder elemental de agua, y las partículas elementales de agua se combinaron con ese néctar y florecieron lentamente con luz. Al cabo de un rato, se sumergió en ello. Flujo temporal. Miles de barrancos y tierras arenosas, viento y arena llenan el cielo, haciendo imposible ver claramente la dirección. Fino y Sesos eran muy ágiles, intentando evitar la vista de los monstruos solitarios, y poco a poco llegaron a un lugar con un gran número de monstruos. Si querían saber el origen de los monstruos, tenían que empezar por el grupo de monstruos y, al mismo tiempo, encontrar la fuente final según la trayectoria de los monstruos. Cuanto más te acercas al centro, más viento y arena aparece, y en el pasado no había tal sensación. ¿Podría ser que estuviera aquí profundo? ¿Unos cuantos gusanos de arena más potentes erosionados por el viento? Sesus miró a los grupos de monstruos que lo rodeaban y no pudo evitar analizarlos. Debería serlo, pero normalmente no salen de aquí, no tenemos que preocuparnos. Aunque también estaba desconcertado en su corazón, a Fino no le importaba demasiado. Ve, sígueme, justo en esa cueva, cada pocos decenas de minutos, sale un monstruo de allí. En cuanto las palabras cayeron, Sesos y Fino corrieron rápidamente hacia la entrada de la cueva, y cuando el monstruo anterior se fue, entraron, la cueva no era profunda, y pronto se vio una abertura de monstruo filtrando, el calibre no era grande, tenía el tamaño de un pozo, pero dentro era como un abismo, y de vez en cuando había una aura oscura de abismo, lo cual resultaba molesto. Una abertura tan pequeña, ¿cómo salió ese monstruo? Por mucho que lo mires, se siente mal, no sé si el poder elemental puede sellar este agujero. En cuanto cayeron las palabras, la mente de Sesos se movió, y de inmediato desenvainó su arco y preparó la cuerda, una flecha de trueno quedó en la cuerda, y con un van, la flecha de trueno disparó a la entrada de ese pasaje a una velocidad extremadamente rápida, y al principio fue muy poderosa, incluso formó una red de truenos. Pero pronto chocó con el poder del abismo, la primera colapsó inmediatamente, la red de truenos se disipó rápidamente y el agujero volvió a su estado original. Como era de esperar de un poder que supera al poder elemental, mi poder elemental fue borrado por él tan rápido. Si hubiéramos sabido que su paso era tan pequeño, habríamos venido aquí con el poder de la inspiración. Al ver desaparecer el poder elemental, Sesus se quedó atónito. Al mismo tiempo, me arrepiento de no haber aportado poder espiritual. Como no se puede sellar, entonces vamos al siguiente lugar. Nuestro propósito es principalmente ver cuál es la fuente de estos monstruos. Si encontramos una fuente que produzca monstruos de gran calibre y un gran número de monstruos que no puedan ser sellados al mismo tiempo, nuestro plan cambiará. Fino entendía muy bien el propósito de este viaje. De este modo, contra el viento feroz y la arena. Ambos exploraron varias fuentes en los 1000 barrancos y arenas, y descubrieron que estas fuentes eran muy pequeñas, y que tardaba una media de decenas de minutos en salir un monstruo, e incluso la mayoría de las fuentes de monstruos, 2 o 3 horas, antes de que saliera un monstruo. Este resultado, por supuesto, es una buena noticia para ambos. Esto significa que pueden sellarlo con parte de su poder espiritual, aunque esto no es una solución a largo plazo, y mucho menos una solución al problema, pero al menos puede retrasar la situación en el desierto y ganar más tiempo para que la gente del desierto escape. Durante este periodo, Fino incluso usó todo su cuerpo para sellar 2 o 3 fuentes de monstruos,
lo cual sin duda era enorme para su propio consumo. Esto le hizo entender que el nivel inferior de poder elemental no podía luchar contra el poder superior a la fuerza elemental. Además, el calibre de origen de estos monstruos sellados es relativamente pequeño. Aunque la fuente de estos monstruos está sellada, se romperá de nuevo en un mes como mucho. Por supuesto, esta es la mejor idea antes de que la catástrofe esté en el futuro. El paso del tiempo. En una cueva profunda. Vaya, después de 2 o 3 días de exploración, solo debería quedar este último. Está tan profundo, al lado está el gusano de arena, deberían luchar. Sesos soltó un suave suspiro y no pudo evitar decirlo. Y Cino, por su lado, parecía muy débil. No dañará realmente tu origen, y dijiste que no me dejara hacer ese tipo de cosas, tú mismo eliges usar tu propio poder para sellar la fuente de esos monstruos. El poder superior debería ser tratado por el poder superior. Sesos no pudo evitar preocuparse. Está bien, estoy mucho mejor, no sé por qué aquí está tan tranquilo, y el gusano de arena que erosiona el viento de al lado también se ha quedado en silencio. En resumen, es raro. Cino miraba a su alrededor y siempre sentía que algo iba mal. No le des demasiadas vueltas. Sesos le consoló. Mientras caminaban, los dos finalmente llegaron al final de la cueva, pero al momento siguiente, como si hubieran visto algo, se quedaron sorprendidos, solo para ver que delante había un pasaje espacial profundo, diferente al origen de otros monstruos, era un canal espacial real, si quiere sellarlo, incluso usando el poder de la luz espiritual. Cino siente que no hay mucha certeza. Incluso, la calidad de esta fuente monstruosa es mucho mayor que la de otras. Maldita sea, es la última, pero es diferente, no sé qué clase de monstruos saldrán de este tipo de pasadizo. Al ver esta escena, Sesos empezó a ponerse nervioso. No sé, esperemos 2 o 3 horas, veamos la situación, si los monstruos que aparecen no son muy fuertes, es una buena noticia para nosotros, pero si hay monstruos fuertes, entonces sellaremos la fuente de otros monstruos. Cino analiza la situación actual de forma muy racional. ¿Pero y si no hay monstruos? Entonces espera un poco más. Las palabras cayeron, y los dos empezaron a esperar en silencio, pero tras 2 horas, ese pasaje espacial seguía muy tranquilo, y no había monstruos que salieran de él, y cuanto más ocurría, más nerviosos se ponían Sesus y Cino. Finalmente, tras esperar 5 horas, los dos vieron salir un gran monstruo. Aunque era grande, cayó fuertemente bajo el ataque combinado de Cisús y Cino. ¿Qué tal? Es hora de que nos vayamos de aquí y nos reportemos a Candes. Al mirar el cadáver de este gran monstruo, aunque Sesos se sintió algo presionado, no le resultó difícil lidiar con ello. No sé si este tipo de monstruo solo aparecerá en este pasaje, pero hemos esperado demasiado, han pasado 2 o 3 días y muchos monstruos deben haber abandonado las 1000 barrancas y arenas. Vamos, o miremos el mundo exterior antes de planear el siguiente paso. Aunque quería ver si aparecían otros monstruos poderosos en ese pasaje, Cino sabía que el tiempo no le permitiría esperar así. Bueno, ha pasado demasiado tiempo, en resumen, cuando llegamos a los 1000 barrancos y la tierra arenosa para sellar la fuente de estos monstruos, intentemos ver si podemos sellarlo. Es lo más especial y amenazante. Sesos asintió y, antes de darse la vuelta, echó un vistazo a ese pasaje espacial, su expresión era un poco solemne sin motivo. Pero por alguna razón, Cino sentía que siempre había algo mal, aunque no podía decirlo. Cino, ¿qué te pasa? Al ver que Cino frunció el ceño en ese momento, Sesus no pudo evitar preguntar. Estoy bien, solo siento que algo va mal, aquí está demasiado tranquilo. No puedes decir eso, ¿tranquila? Es porque es la primera vez que vemos este tipo de paso espacial, no le des demasiadas vueltas, y además, el viento y la arena se hacen cada vez más grandes, pero es un poco descabellado, cuanto más cerca estás de las profundidades, más grande es el viento y la arena, y nunca había sentido este nivel de viento y arena. Bueno, eso es algo que se puede dudar. Cino asintió y empezó a pensar. Capítulo 240 Reunión, sellando la fuente. Al cabo de un rato, Cino miró el misterioso pasaje espacial y dijo con ligereza. Probablemente estoy demasiado preocupado. Vamos al mar de flores de néctar y conocemos a Candes. Vale. En cuanto cayeron las palabras, los dos se marcharon de allí, pero poco después de irse, en una cueva no muy lejos de esa cueva, había un enorme gusano de arena erosionado por el viento que se rodaba constantemente, como si sufriera mucho. A medida que seguía cayendo, el viento y la arena se hacían cada vez más grandes.
En el mar de néctar. Tras unos días de percepción, Cándice descubrió que su poder elemental se había refinado mucho y, al mismo tiempo, su fuerza también había mejorado mucho. Venir aquí es, sin duda, una gran ganancia. Pero solo pasó más de un día en retiro, ¿y el resto del tiempo? Solo podía esperar lentamente a que Sesos y Cino regresaran. Vaya, por fin has vuelto. ¿Qué tal? Espera, Cino, parece que algo va mal contigo. Desde lejos, Candes vio dos figuras familiares, pero cuando salió corriendo, encontró a Cino con aspecto débil. Él usó su propio poder elemental para sellar la fuente de esos monstruos, y el poder de bajo nivel chocó con el poder de alto nivel. Como puedes imaginar, afortunadamente no encontró ningún peligro de camino de vuelta. Si no, la situación será mala. Dijo Sesos desde un lado. Mientras hablaba, no pudo evitar mirar a Cino, con los ojos mostrando algo de angustia. ¿Sellar la fuente de monstruos? ¿Está todo sellado? Al oír esto, Cándice no pudo evitar preguntar sorprendida. Por supuesto que no, solo 2 o 3 fueron sellados, pero aún así, parece que puede dañar su origen. Sesos negó con la cabeza y respondió. Estoy bien, solo descansa 1 o 2 días. En este viaje, Sesos y yo exploramos las fuentes de muchos monstruos en las arenas de los 1000 barrancos, pero no encontramos canales con calibres demasiado grandes. Además, había un misterioso pasaje espacial, aunque por dentro parecía muy tranquilo, y tardó unas horas en salir un monstruo enorme, pero me sentí incómodo por dentro. Tras decir esto, una expresión de preocupación apareció en el rostro de Cino. Veo, por así decirlo, que solo el misterioso pasaje espacial no está seguro de si puede sellarse con el poder de la luz espiritual, pero el resto está bien. Cándice asintió y continuó, ¿y qué te inquieta? ¿Qué podría ser? En cuanto cayeron las palabras, Cándice no pudo evitar sumergirse en sus pensamientos. Oye, os he dicho que vosotros dos, no os preocupéis demasiado, vale, pase lo que pase con ese misterioso pasaje espacial, en resumen, es hora de que volvamos, y después de hacer un plan, podamos sellar la fuente de estos monstruos. Dijo Sesos desde la barrera. Bueno, es una prioridad máxima, volvamos primero, pero supongo que no tenemos que volver a la aldea Aru. De Yaya ha venido con un equipo enorme y están en una ruina no muy lejos del lado izquierdo de las 1000 arenas del barranco. Cándice asintió y le contó la situación. Así sería mejor. Cuando me recupere, aún dependerá de unos pocos sellar la fuente de esos monstruos. Setos y Cino se miraron y dijeron. ¿Y tus espíritus de flores? El poder de la luz espiritual fue arrebatado por nosotros, y el mar de flores de néctar estaba cerca de la arena de 1000 barrancos. Habrá peligro. Antes de irse, Cándice se acercó al espíritu de las flores Elusa y preguntó. Gracias por vuestra amabilidad, pero solo queremos quedarnos aquí. Solo quiero recordarte que no malgastes tu poder espiritual, puede que sea tu última esperanza. En cuanto cayeron estas palabras, el espíritu de la flor Elusa se marchó aquí. No tardaron en salir del mar de flores de néctar, y cuando atravesaron la arena de 1000 barrancos, descubrieron inesperadamente que el viento y la arena allí volvían a ser densos. Finalmente, ellos, Deya y los demás convergen. ¿Qué tal? Todo va bien, ¿verdad? Por mi parte, lideré un grupo de mercenarios para matar a unos cuantos monstruos, y si no fuera por confiar en las trampas en las ruinas, temo que habría bajas graves. Las cosas son más complicadas de lo que nos gustaría. Deya dio un paso adelante, miró a Cino y a los demás y preguntó. Bueno, no hay gran problema. Cino y Sesos han investigado, hay varias fuentes de monstruos, pero afortunadamente su calibre es relativamente pequeño y pueden sellarse con el poder del aura. Es solo que, para sellar a la fuerza 1 o 2 fuentes de monstruos, Cino dañó algunos de los orígenes, me temo que tenemos que esperar a que se recupere antes de poder sellar esas fuentes monstruosas. Respondió Cándice despacio. Bueno, eso está bien, nos escondemos en las ruinas, es bastante seguro, pero no hay muchas ruinas antiguas cerca de los 1000 barrancos y arenas, así que cuando vayáis a sellar la fuente de esos monstruos, me temo que no podréis atraer a esos monstruos. Deya pareció pensar en algo, miró a Cino y a los demás y habló. Está bien, mientras no se enteren, podemos sellar suavemente la fuente de esos monstruos. Pero esto no es una solución a largo plazo, solo puede retrasarse. En los días siguientes, ¿la situación de Sumeru? No, la situación de todo el continente de Teyvat se volverá cada vez más peligrosa. En cuanto las palabras cayeron,
Fino encontró un rincón limpio y poco a poco recuperó fuerzas. Pase lo que pase, les impediré avanzar. Yo también. La mirada de Della y Cándice se volvió extremadamente decidida. A primera hora de la mañana siguiente, el trío liderado por Fino comenzó a actuar, mientras esos permanecía en las ruinas. Hay demasiada gente eliminada, y es más fácil ser detectado por monstruos. Cuando Fino, Della y Cándice llegaron a las arenas de las 1000 rabinas, inesperadamente descubrieron que el viento y la arena estaban aumentando en ese momento. Aunque afecta a su línea de visión, también afectará a la velocidad de los monstruos, así que para el bando de Fino, el terreno sigue siendo favorable. En ese momento, Fino sacó un mapa y lo miró detenidamente. Antes de marcharse, él y Sesos conocían naturalmente la ubicación de la fuente de cada monstruo, y al mismo tiempo, también sabía cómo evitar más monstruos. De este modo, llegaron rápidamente a la fuente del primer monstruo. Della y Cándice permanecieron en silencio a un lado, observando cómo Fino hacía un movimiento. Vi cómo los ojos de Fino se congelaron, y luego abrió lentamente el contenedor que contenía el poder de la luz espiritual, y con un sonido de boos, vio una hábil garra elemental de tipo trueno agarrando un poco de poder espiritual y luego esparciéndolo rápidamente en el abismo oscuro. Con un estruendo, la colisión de ambas energías produjo enormes fluctuaciones, haciendo que las cuevas de aquí temblaran un poco. Inmediatamente, el poder del aura de Wei Mo suprimió el aura negra como la zanga y se convirtió en una luz colorida para sellar la brecha. ¿Qué clase de poder es este? Solo este pequeño. Al ver esta escena, Della no pudo evitar abrir mucho los ojos. Parece que el efecto sigue siendo bueno, justo ahora todavía me preocupaba si cada fuente monstruosa necesita mucho poder espiritual para sellarse, y ahora parece que la energía abisal emitida por esta fuente no es lo suficientemente pura, así que no puede luchar contra el poder de la luz espiritual. Candace parecía feliz. Debería ser así que deberíamos aprovechar la situación para sellar la fuente de estos monstruos de un solo golpe. Fino asintió en señal de acuerdo. Vamos al siguiente sitio.